331 Foto de la Vía Láctea. Capítulo 331 Fotografía de galaxia. 31 de enero. 3 de la madrugada. Chu Xian finalmente presenció la espectacular escena de una crisis de transformación de hidrógeno. Auge, auge. Los flujos de partículas de alta energía impactaban continuamente sin desviarse. Por muy pequeño que sea un mosquito, sigue siendo carne, devorada sin piedad por el espacio dimensional. Aprovechando la propiedad del agujero de gusano, que se asemeja a una bola de Hilo, las estrellas dejaron de ser visibles desde una ubicación situada a 73 años luz de la Tierra. Brillante, hasta donde alcanzaba la vista, las zonas oscuras que antes se encontraban entre las estrellas individuales estaban todas llenas de luz, cada una de un color diferente. Rojo, amarillo, azul. Esta fue una manifestación del nivel de energía de transformación del hidrógeno, como una pintura de tinta salpicada. El centro de la galaxia Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas. En este momento, se transformó en una pintura al óleo de aspecto lúgubre. Una palabra, trágico. Dos palabras, impresionante. La detonación de más de 100.000 millones de estrellas y la energía generada por la fusión completa de todos los elementos de hidrógeno fueron verdaderamente impresionantes. Incluso el corazón de Chu Xian se estremeció mientras observaba. Fue sencillamente espectacular. Clic, 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 clic. Primero, toma algunas fotos póstumas. Inmediatamente después, Chu Xian liberó una gran cantidad de equipo. Comenzó a recopilar datos, aunque no resultaron muy útiles, ya que incluso las civilizaciones más avanzadas de la Vía Láctea eran indefensas. Pero había que hacer algo, justo lo que necesitaba. Ya no quedaba nada más que investigar en los datos astronómicos del sistema solar, y muchas de las personas que trabajaban bajo su mando en este campo no podían permanecer inactivas. También les dio algo que hacer. Así que, 2 de febrero, ¿qué? Transformación del hidrógeno. Anomalía de Maaria de energía oscura. Como director del tercer centro de datos, Jin Xiangdong notó una reducción en la cantidad de datos estar transmitidos durante su mandato. Los datos del sistema solar habían desaparecido por completo. Solo quedaban datos del sistema Praxima Centauri. Sin embargo, incluso con la investigación astronómica en una nueva galaxia, no se produjeron avances significativos y se entró en una fase monótona. Sin embargo, esta mañana, Chi envió una enorme cantidad de datos, cuya complejidad lo asombró. Hizo una pregunta curiosa y luego se quedó atónito. El elemento hidrógeno de las estrellas, causado por las mareas de energía oscura, podría experimentar fusión nuclear a temperatura ambiente. ¿Es este un modelo de predicción de desastres? Jin Xiangdong pensó que era increíble. La fusión nuclear de hidrógeno, que solo podía lograrse a 8 millones de grados, ahora podía realizarse en condiciones normales, lo que subvertía por completo su visión del mundo. Ya ha sucedido. Se trata de datos recopilados recientemente. A partir de ahora se recopilarán datos y se le enviarán una vez por semana. En ese momento las manos de Jin Xiangdong temblaban, en parte por miedo, y también por la emoción. El temor se debía al inmenso peligro. ¿Qué significaba la fusión nuclear del hidrógeno a temperatura ambiente? La Tierra se convertiría instantáneamente en polvo cósmico. El tipo de cenizas. Pensándolo bien, la Luna tuvo bastante suerte. Al menos aún conservaba un remanente. Bajo la transformación del hidrógeno, la Tierra misma se convertiría en partículas. ¿Dónde tuvo lugar la transformación del hidrógeno? El siguiente contenido es clasificado y no debe filtrarse. Sí, el centro de la galaxia Vía Láctea. Dentro del rango de transformación del hidrógeno, toda la Vía Láctea, donde está el punto de observación, a 73 años luz de la Tierra. Jin Xiangdong respiró hondo. Parecía haber descubierto un secreto increíble, una transformación de hidrógeno a gran escala en el centro de la galaxia Vía Láctea. La velocidad de propagación era 10 veces superior a la de la luz. Esto significaba que todos los datos observados anteriormente de la Vía Láctea eran historia, y que el vasto cielo estrellado también era falso. Parecía que centelleaba, pero en realidad, ya había sido destruido. Lo que veían ahora era una fotografía pre-mortem de la Vía Láctea. Entonces, ¿qué se considera continente estelar? Arca, comprendido. En ese momento Jin Xiangdong sintió que había encontrado de nuevo el rumbo de su vida. Los mejores expertos de la industria volvieron a ser principiantes. Había surgido el siguiente problema, uno que quizás nunca se resuelva en toda una vida. Transformación del hidrógeno. De repente, la atmósfera relajada de toda la ciudad se rompió. Aunque no sabían mucho, nadie cuestionó esos datos. ¿Quién estaría tan aburrido como para crear datos falsos? En el pueblo vecino,
El centro, que también albergaba un programa de doctorado en astrofísica teórica, también entró en estado de alerta. Esuli también había sido ascendido. Él era el director de este centro de formación de prácticas doctorales. En términos relativos, la cantidad de gente allí no era tanta como en el lado de Jinxiangdong, ni mucho menos alcanzaba la capacidad máxima, ya que el número de estudiantes de doctorado era reducido. Actualmente, la Universidad de Star había restablecido el sistema de titulaciones anterior al desastre. 4 años de estudios en la ciudad subterránea fueron demasiado poco. Debido a la gran explosión tecnológica, la cantidad de nuevos conocimientos era inmensa. 4 años simplemente no fueron suficientes para aprenderlo todo. Entonces, licenciatura, máster, doctorado, una vez más se integró al sistema educativo Star. La diferencia radicaba en que los 3 programas requerían 4 años de estudio. Para obtener un doctorado, normalmente se requiere tener más de 30 años. 332 paquete de regalo para el Festival de Primavera de Xinjiang. Capítulo 332 El paquete de regalo del Festival de Primavera de Xinjiang. Antes del cataclismo, la ansiedad por la edad era un problema importante. Cuando otros tenían hijos lo suficientemente mayores como para hacer recados a los 30 años, tú todavía estabas estudiando. Entonces entrarías en sociedad, y dirígete directamente a 40. Después de apresurarse en el trabajo y el matrimonio, mirarías hacia atrás, y estar cerca de los 40. Al cruzar de nuevo ese umbral de edad, al dirigirse directamente hacia la meta de conocer el propio destino, tan solo pensarlo generaba bastante ansiedad. Sin embargo, ahora, los habitantes de Star Cluster no tienen ninguna preocupación. Los efectos del fluido de mejora genética sobre la prolongación de la vida son de dominio público. 30. PFF. Ni siquiera nos inquietamos a los 50. Si trabajamos duro podemos mantener la apariencia y las funciones físicas de una persona de 30 años incluso a los 60. Sin la ansiedad que genera la edad, el mundo parece mucho más amplio. Por supuesto, el esfuerzo y la dedicación son indispensables. La organización del cúmulo estelar ha proporcionado un entorno y unas condiciones tan buenas que si uno se limitara a sobrevivir a duras penas, comiendo y esperando a morir, ¿acaso sería eso una persona? Uno ni siquiera podía soportarse a sí mismo. ¡Qué complejo! Silbido, es sencillamente una maravilla cósmica. Sully examinó la enorme cantidad de datos, con la cabeza a 1000 por hora, pero su ánimo estaba por las nubes, muy emocionado. La investigación astrofísica es muy árida. De hecho, la mayor parte del tiempo se dedica a quemar neuronas. Muchas de las teorías propuestas podrían no ser probadas hasta décadas después por las generaciones futuras. ¿Qué es lo que falta? Datos, datos, aún hay datos, y lo que acababa de llegar era como un enorme tesoro. Tras solo un día de investigación, sintió que había aprendido muchísimo. Algunas conjeturas y teorías podrían demostrarse por completo. En ese momento, era como alguien que se encuentra frente a una mina de oro, cavando vigorosamente con un pico. 9 de febrero. Después de una semana, Jinxiangdong se había adaptado por completo a su vida actual, yendo y viniendo del trabajo en bicicleta todos los días, contemplando el amanecer y el atardecer. Las estaciones eran como la primavera. Las flores florecieron en abundancia. Aunque solo tenía 2 días libres al mes, no necesitaba trabajar horas extras. Trabajaba 10 horas al día y podía irse cuando quisiera. Y no existían obligaciones sociales. Superiores, colegas, subordinados. La relación entre estos 3 era muy diferente a la de la compleja sociedad anterior al cataclismo. No había necesidad de congraciarse, adular, agasajar ni dar regalos. El poder estaba confinado en una jaula. Los hueicos de la jaula eran tan pequeños que ni siquiera cabía un dedo. Estrictamente hablando, el mayor nivel de felicidad promedio correspondía a los agricultores. Trabajaron desde el amanecer, y descansó al atardecer. Sus casas eran bastante grandes, tenían comida y bebida de sobra. Cada día, no tenían que ocuparse de cosas complicadas, solo tenían que cuidar sus cultivos. No era fácil, pero era totalmente gratis. Siempre y cuando no fuera la temporada alta de la cosecha, el resto del tiempo podía ser completamente autodeterminado, sin la presión de la supervivencia. No había necesidad de ahorrar dinero para las generaciones futuras. Primero trabaja hasta los 60, luego dedícate a la agricultura durante unos años y después vuelve a trabajar. Eso es lo que haré. Jinxiangdong se fijó un plan. El cúmulo estelar no fomentaba la holgazanería, pero siempre que uno estuviera en un estado de contribución, entonces recibió apoyo. La agricultura también se consideró una contribución. Por lo tanto, este tipo de operación no era solo cosa suya,
mucha gente pensaba así. Al no ser ya la longevidad un problema, los planes profesionales de las personas pueden ser muy diversos. 3 años en un campo especializado, 1 año en la agricultura. 1 año en un campo especializado, 1 año en la agricultura. Ambas opciones eran aceptables. La libertad profesional que ofrecía este sistema hizo que Jin Xiangdong se enamorara de él y quedara sumamente satisfecho. Aunque algunos puestos de liderazgo una vez abandonados desaparecerían al regresar. Pero tras comprender el sistema de Star Cluster, el atractivo de estos puestos disminuyó considerablemente. Cuanto más alto era el puesto, mayores eran las responsabilidades. A veces, ser un empleado menor de edad era bastante bueno, era la opción más rentable. Solo existía una diferencia en la división del trabajo, sin jerarquía de altos o bajos, nobles o humildes. Regreso al pueblo. Jin Xiangdong observó que en muchos patios ya habían colocado el trío de adornos para el festival de primavera. Pareados, lintenas, correhuelos rojos. Aunque aún faltaban algunos días para la Nochevieja, todos parecían impacientes. Cuando regresó a su casa, bien, sus padres también acababan de colgar los suyos. Hace más de 20 años que no compongo pareados, mis habilidades están bastante oxidadas, exclamó el padre de Jin Xiangdong, rebosante de alegría. Después de un momento de silencio, Jin Xiangdong le recordó: papá, están al revés. ¿No podía dejarle ser feliz unos minutos más? Ah, por cierto, acaba de llegar el paquete de regalo del Festival de Primavera de Star Cluster, trae bastantes cosas buenas. El tema se cambió con éxito. Jin Xiangdong también se interesó. Había oído que cada hogar recibía un paquete de regalo oficial, con beneficios que variaban según el número de personas. Entró a mirar, y se rió entre dientes. 2 jin de cerdo, medio jin de cordero, medio jin de camarones grandes. Era bastante abundante. El festival de primavera en la tierra también ofrecía bienestar, pero comparado con lo que tenía delante, la diferencia era abismal, incluso había marisco. El festival de primavera de este año fue sencillamente el más fastuoso de los últimos 30 años. 333 lleva a Andudu al espacio. Capítulo 333 llevando a Andudu al espacio. Un paquete de regalo para el festival de primavera. Casi agotó las reservas de carne de cerdo, cordero y ternera de la Alianza Estelar. Sin embargo, estaba destinado al consumo, así que no hay problema en que se distribuyera. De todos modos, todo el ganado era macho, y reservar una parte para la cría era suficiente. Al menos durante los próximos 10 años. Los cerdos, las vacas y las ovejas solo recibirán apoyo durante el festival de primavera. Gallinas y patos, conejos, será la principal fuente de carne la tierra. Ciudad 23. Se acerca el festival de primavera. Igual que el año pasado, el distrito comercial bullía de actividad, impregnado de un ambiente festivo. Mucha gente había aceptado gradualmente el festival de primavera de Daxia. En primer lugar, fue realmente festivo. En segundo lugar, era el único. Los distritos comerciales donde se celebraban festivals de otros países no mostraron ninguna reacción, y no se colocaron decoraciones relacionadas. Algunas personas protestaron, pero fue inútil, siguieron su propio camino y lo ignoraron. Por favor, créannos, realmente existen los extraterrestres. Las personas que portaban pancartas gritaban hasta quedarse afónicas. En los últimos 6 meses, su número había disminuido, y ahora solo unos pocos seguían portando pancartas. ¡Qué lamentable! En efecto, hace 6 meses su voz era muy fuerte, ahora es ronca. Nada mal. Ante estas personas, todos las elogiaron. Mirar, el hecho de que aún pudieran gritar allí era una manifestación de la democracia de United Central y un símbolo de la libertad de expresión. Una vez que te acostumbrabas, era bastante bueno. Cada vez que no se les veía por la calle, daba la sensación de que faltaba algo. Avanza, a tarearse, no te rindas. Al escuchar las palabras de aliento, algunos querían llorar, pero no les salían las lágrimas. Si no fuera por el atractivo de los billetes de barco, se habrían rendido hace mucho tiempo. Después de un día de trabajo, Ancián regresó a casa y recibió una noticia impactante. ¿Qué? ¿Te van a trasladar? ¿Emocionante? En un instante sintió un zumbido en la cabeza y una avalancha de pensamientos surgió de él. Exclusión, supresión, robando el mérito. Las historias de lucha que había visto antes seguían apareciendo. Lo que más temía había sucedido, ocupando un puesto elevado, con un poder inmenso. Naturalmente había muchísima gente envidiosa. Habían actuado finalmente esas personas contra Chusien. No es nada, un pequeño contratiempo no es nada. Todavía eres joven. Ancián ofreció rápidamente palabras de consuelo.
Dado que era un hecho consumado, incluso encontrar al orador sería inútil. Simplemente sentía lástima por Chu Xian. Esperaba que este golpe no lo desanimara por completo. Así es, hermano Xian, todavía nos tienes a nosotros. En el peor de los casos podemos volver a como era antes y centrarnos en la investigación científica. Anduoduo también habló desde un lado. Acababa de enterarse de esto y también estaba muy disgustada, pero comprendía que esto debía ser el resultado de la lucha de poder entre los peces gordos. Ella, al ser tan pequeña, no tenía poder para cambiar nada. Escuchar esto, Chu Xian se limitó a sonreír levemente. Después de cenar, recoge tus cosas. Vamos a ver nuestra nueva casa. No te preocupes, es más bonita que esta. Después de la cena, Anciang y Anduoduo empacaron rápidamente sus pertenencias personales. En realidad, no eran muchas, solo 2 cajas grandes cada uno. Incluso se mudaban de la noche a la mañana. Fue un caso real de la gente se fue y el té se enfrió. Saliendo, llegaron al lugar donde él y el orador se habían teletransportado la última vez. ¿Dónde es esto? Dormir en el suelo. Al contemplar el pasillo vacío, ambos se mostraron algo confundidos. Ven aquí. Confundidos, se acercaron a Chu Xian. Zas. Los 3 desaparecieron del pasillo. Espacio dimensional. Ciudad de Baiyun. Sobre un disco metálico de forma compleja en el parque central. Zas. Los 3 aparecieron. ¿Dónde es esto? El repentino cambio de escenario los dejó a ambos un poco desorientados. Aquella escena superaba por completo su comprensión. Al mirar alrededor, vi a mucha gente. Algunos paseaban por el parque, otros caminaban por amplias avenidas. No había techo. No, quizás el techo era demasiado alto. También se podían apreciar vistas lejanas de las montañas, que parecían reales. ¿Podría ser este el subsuelo de Ciudad 23? ¡Qué proyecto tan enorme! Esta era la única explicación que estaba dentro de su capacidad cognitiva. Aunque tenía muchas lagunas. Chu Xian, bienvenido a la ciudad de Baiyun. Llegó un coche pequeño y llevó a los 3 hacia la orilla del río Baiyun. Este es nuestro nuevo hogar. Esta villa era un poco más grande que la de Ciudad 23, pero no estaba decorada con tanto lujo. Ofrecía vistas al río, y lejanas y continuas cadenas montañosas. Sin embargo, como la fuente de luz ya se había ocultado tras las montañas, la imagen era borrosa y solo se veían unas pocas villas del complejo turístico con las luces encendidas. Aunque para hacer que la fuente de luz se elevara solo se necesitaba un pensamiento. Todavía no lo ha hecho. Descansa bien esta noche. Mañana te llevaré a conocer esta tierra. 334 conmocionado hasta el punto de quedarse sin palabras. Capítulo 334 conmocionado y sin palabras. Esa noche Anduoduo no pudo dormir nada. En primer lugar, su mejor condición física la mantenía despierta. En segundo lugar, no estaba acostumbrada a la cama nueva. En tercer lugar, le preocupaba la difícil situación del hermano Xian, que había sido trasladado repentinamente sin saber a qué departamento iba a ir. Temprano por la mañana, Anciang se levantó para preparar el desayuno, una sopa de arroz con huevo en conserva y carne magra. Mientras se cocinaba la sopa, salió al balcón y miró a lo lejos. No pudo evitar murmurar. ¿Qué son exactamente esas luces? ¿Fugas de luz en un decorado? ¿Luces procedentes de los equipos? Todavía estaba oscuro, igual que la noche anterior. Pensó que las montañas lejanas eran un telón de fondo plano y pintado. Esto era común en muchos lugares de la ciudad 23. Ideas preconcebidas. Él solo pensaba que aquello era una cúpula gigante con temperatura controlada, y no pudo evitar maravillarse de lo maravillosa que era semejante cúpula. La estructura debe ser muy resistente. De lo contrario, ¿cómo podría soportar un radio de varios kilómetros? Quizás la tecnología de hace unos años no lo permitía, pero con el rápido avance de la tecnología terrestre y los numerosos descubrimientos, lograrlo ahora no era difícil. Debe ser así. Oh, hay alguien que llegó incluso antes que yo. En el camino que bordea la ribera del río Baiyun, comenzaron a aparecer algunas figuras dispersas que salían a correr por la mañana, y algunas personas iban y venían en bicicleta. Anciang se sentía bastante bien. En este momento, Anduoduo ya se había levantado y había salido al balcón. «Abuelo, ¿qué estás mirando? La gente está corriendo. Tanta gente». Anduoduo sintió de inmediato que era algo novedoso, y luego suspiró para sus adentros. Cuando una persona se va, su influencia se desvanece. Este lugar estaba completamente vacío. Tras el incidente del pistolero en la ceremonia de entrega de premios, el nivel de seguridad de Chu Xian se elevó considerablemente. Pero ahora, ella miró a la izquierda. Ella parecía estar a la derecha.
No había ni un solo guardia de seguridad, como si lo hubieran abandonado por completo. En ese momento, Chu Xian se acercó lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda. Miró a lo lejos y dijo en voz baja pronto. Al escuchar esto, los dos se quedaron atónitos. ¿Qué quería decir? Media hora después, los dos miraban fijamente a la distancia, con la mirada perdida. El cielo se fue iluminando poco a poco, luego rayos de luz llenaron el firmamento y finalmente, el sol rojo se elevó por el este. La mitad de su cuerpo emergió de las montañas lejanas. En este momento, el mundo entero se iluminó. Cielo azul, nubes blancas, montañas, sol rojo. Los dos quedaron muy sorprendidos. Esta tecnología era increíble, podía crear una sensación visual de profundidad tal, sin ningún defecto. ¡Guau! ¡Qué maravilla, abuelo! Mira. Las nubes blancas en el cielo parecen tan reales. Y la superposición de las montañas y el sol rojo, la sensación de verlo ascender poco a poco. Los campos de trigo al otro lado del río no deberían ser falsos. En medio de su emoción, Anduoduo lo analizó según su entendimiento con los ojos brillantes. Esta escena era demasiado hermosa. Anciang escuchó, parecía bastante razonable, pero era demasiado real. Ah, Mika Anji. Anciang se dio cuenta de repente de que estaba cocinando gachas de arroz, pero cuando fue a la cocina, el fuego ya se había apagado y las gachas ya estaban cocidas. Chu Xian lo estaba sirviendo. Duoduo, ven a desayunar. Después de la comida, Chu Xian los sacó a los dos. El comisionado Chu. Mucha gente en la calle lo saludó. Aunque su identidad como miembro del comité de decisión no se había anunciado a todo el mundo, ¿dónde era esto? Control central de estrellas. El núcleo del poder. Naturalmente no podían dejar de reconocerlo. Como héroe de la Tierra y funcionario de nivel 3, ya era muy conocido. Ahora, unirse a la organización del cúmulo estelar y ser ascendido a un puesto de toma de decisiones también parecía bastante razonable. Hermano Xian, ¿por qué te llaman así?, preguntó Anduoduo con curiosidad. Al escuchar esto, Chu Xian caminaba y hablaba. Permítanme presentarles formalmente. Esta es la ciudad de Baiyun. Pertenece a la organización del cúmulo estelar. 10 minutos después, los dos se sentían mareados y estaban demasiado conmocionados para hablar. La organización del cúmulo estelar. Una fuerza terriblemente poderosa. Según la descripción de Chu Xian, toda la Tierra ya estaba bajo su control. Más del 95% de la influencia de United Central estaba en sus manos. Ya fuera la sede central, o áreas locales, independientemente de los asuntos militares, o asuntos gubernamentales, todos los puestos importantes estaban ocupados por personas de la organización del cúmulo estelar. Los 3 cuarteles generales principales obedecían las órdenes de la organización del cúmulo estelar, y el consejo se había convertido en una reunión interna de la organización del cúmulo estelar. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué habían oído? La administración de la organización del cúmulo estelar está dividida en 12 niveles. La máxima autoridad es el comité de decisión, similar al Consejo de la Tierra. Pero su poder es mucho mayor. No existe la posibilidad de que un vicepresidente del Parlamento no sea reemplazado en los 3 puestos principales de la sede central. Hace un mes ya fui ascendido a miembro del comité de decisiones de la organización del cúmulo estelar, un puesto vitalicio. De ahora en adelante trabajaremos aquí. En la ciudad de Baiyun se encuentra la sede de la organización del cúmulo estelar. Las 3 sedes principales, 36 departamentos, todos están concentrados en este lugar. Finalmente, permítanme presentarles esta tierra continente estelar, un reino secreto especial propiedad de la organización del cúmulo estelar, un espacio gigantesco. Tiene un entorno ecológico completo. Se han urbanizado 100 millones de kilómetros cuadrados. 335 La imaginación de Anduoduo. Capítulo 335 La imaginación de Anduoduo. En ese momento sus mentes volvieron a colapsar. 100 millones. Y la unidad de medida era kilómetros cuadrados. Hasta hace 3 segundos, ambos creían que este lugar estaba ubicado en una gigantesca caverna subterránea. O tal vez dentro de una cúpula de temperatura constante. Sin embargo, Chu Xian les dijo que aquello era una especie de reino secreto, y que solo la zona urbanizada abarcaba 100 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué clase de concepto era ese? Antes del cataclismo terrestre, la superficie terrestre era inferior a 150 millones de kilómetros cuadrados. Choque, temor. Sus rostros reflejaban incredulidad. 100 millones desarrollados. ¿Qué pasa con las partes no desarrolladas? ¿Qué tan grande era esa área? ¿200 millones? ¿300 millones? ¿O 1000 millones de kilómetros cuadrados?
Esto no era un reino secreto, era prácticamente un mundo completo. 10 minutos después. Zumbido. Los dos iban sentados en el tren. Antes habían pensado que la vegetación lejana era solo un telón de fondo, pero después de verla de cerca, habían dejado de lado sus dudas. Es real, todo era real, nada de falsificaciones. El viaje que siguió continuó renovando sus conocimientos. Tierras de cultivo, montañas, llanuras, villas costeras, ferrocarriles submarinos. Al acercarse el mediodía, atravesaron los mares interiores y exteriores y llegaron a una enorme ciudad, la gran área urbana A1. Esta zona urbana ha sido destinada a residentes de la etnia Gransia. Tiene una capacidad total de 10 millones de personas, con 36 zonas de este tipo. Los conglomerados urbanos del Anillo B comprenden 108 áreas, con una capacidad para 3 millones de personas, 18 de las cuales están asignadas a ciudadanos de la Gransia. Esta es la zona central de la ciudad. Caminando por la calle, ya podían ver a mucha gente allí, todos con rostros de Gransia. Anduoduo y Ancián sintieron que estaban de vuelta en la ciudad subterránea. Me resultaba muy familiar. No había mucha gente de la Gransia en la ciudad 23, menos del 10%. La mayoría de lo que veían eran personas de diferentes colores de piel. Caminar por las calles de este tipo de ciudad, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía sin fin. Una ciudad con una población de 10 millones de habitantes no era algo que se pudiera apreciar a simple vista. Todo el núcleo urbano se completó a finales del año pasado, y aún es muy nuevo. Toda la gestión aquí está a cargo de la organización Star Cluster. El Gransia también está de acuerdo con esto. Actualmente el número de personas no es elevado. Sin embargo, este año el plan es que inmigren 1.500 millones de personas, incluidos 250 millones de ciudadanos de Gransia. Para entonces el núcleo urbano principal estará aún más animado. El próximo año se completará la transferencia global de población. Originalmente no existía tal plan, pero como Duoduo comprenderás que este universo es muy turbulento. La Tierra ya no es segura, el sistema de Próxima Centauri es el mismo. Para la supervivencia de la humanidad, la organización del cúmulo estelar decidió abrir su propio reino secreto para proporcionar un refugio a toda la humanidad. Escuchando la narración, su sensación de desconocimiento de la organización del cúmulo estelar se fue desvaneciendo gradualmente. Luchando contra la extinción, la última esperanza de la humanidad, último retiro, la imagen de la organización del cúmulo estelar no pudo evitar volverse más grandiosa. Anduoduo recordó de repente cuando se resolvió la crisis del monstruo de bambú. Ella había preguntado con curiosidad cuál era la carta ganadora de la humanidad. Chusien había respondido en ese momento yo. En este momento, Anduoduo sentía que todo estaba conectado. El yo al que se refería Chusien no era una sola persona, sino toda la organización del cúmulo estelar. Este Duoduo es muy inteligente. Al mismo tiempo, muchas dudas que había tenido durante mucho tiempo ahora podían explicarse, como por ejemplo cómo Chusien podía ignorar por completo el sistema de suministro material de la Tierra y traer repetidamente cosas buenas para alimentarla. Estofado, pastel, arroz original, carne, mariscas. Anduoduo recordó que en los últimos años, siguiendo a Chusien, había probado todo tipo de manjares sin importar el lugar. Incluso en Próxima Centauri podía conseguir cosas que en teoría no deberían aparecer allí. Así fue. Al parecer, su hermano Sien se había unido a la organización del cúmulo estelar muy pronto. Y esta era una ventaja de la organización del cúmulo estelar. Todo lo que era difícil de obtener en la Tierra era muy sencillo en el continente estelar. Varias industrias estaban bien establecidas, el clima era adecuado y nunca les faltaría comida. Por la tarde, emprendieron el viaje de regreso. Esta vez, utilizaron un vehículo volador que se elevó a gran altura en el cielo, atravesando las nubes. Esas son las 12 islas del Zodíaco que también son los 12 campus principales de la Universidad Star. Cada campus puede albergar a 1 millón de estudiantes. Anduoduo observó todo aquello, y muchas dudas surgieron en su corazón. Los elementos culturales de la Gransia eran demasiado fuertes. Los campus principales de la Universidad de la Estrella utilizaban los 12 signos del Zodíaco, y muchos otros lugares también eran así, como la ciudad de Baiyun, como en el tren, como la zona urbana A1. Los letreros estaban todos en caracteres chinos. Si era razonable que el área urbana A1, asignada a Gransia, estuviera llena de elementos culturales de Gransia, ¿por qué otros lugares también eran así? En ese momento, Chusien soltó una risita y dijo, ¿has pensado en algo? Así es, el idioma oficial de la organización del cúmulo estelar es el chino,
y la escritura se realiza con caracteres chinos. El inglés y otros idiomas se utilizan únicamente como etiquetas complementarias, como por ejemplo fórmulas químicas. En cuanto al motivo, involucra algunos secretos fundamentales de la organización del cúmulo estelar, así que no sean demasiado curiosos. Tras escuchar esto, la mente de Anduoduo se aceleró. Eso parecía. Las personas del clan Xia deben tener una proporción muy alta de poder dentro de la organización del cúmulo estelar, o haber influido profundamente en ella en algún momento. Sea lo que sea, fue algo bueno. 336 Patio. Capítulo 336 El Corral. Esta vez, el viaje de regreso no fue a la villa en el pueblo de Baiyun, sino a un complejo turístico de montaña. En la cima de la montaña nevada. Zas, zas, un viento frío les rozó la cara, trayendo consigo coupous de nieve. El avión aterrizó en la plataforma de estacionamiento del balneario de aguas termales. Es nieve de verdad, tan hermoso. Anduoduo corrió alegremente hacia la nieve. Aunque podía ver la nieve volando junto al motor planetario, se trataba principalmente de dióxido de carbono sólido. A diferencia de aquí, esto era nieve de verdad. Se derritió en el agua de su palma, en lugar de sublimarse directamente como el dióxido de carbono. La sensación fue completamente diferente. ¿Qué es esto?, preguntó Ancián con curiosidad. Un balneario de aguas termales. Es exclusivamente mío, uno de los beneficios de ser miembro de un comité de toma de decisiones. Ancián suspiró inmediatamente ante el excelente trato recibido. Como era de esperar de un pez gordo de la organización del cúmulo estelar, se trataba de un exclusivo balneario de aguas termales. Por un lado podía contemplar otras cumbres montañosas. Por otro lado podía divisar la ciudad de Baiyun. La vista era excelente. El paisaje era pintoresco. Anduoduo al oír aguas termales, sus ojos se iluminaron. ¿Hay aguas termales? Sí. Chusien la condujo a la piscina de aguas termales, que estaba humeante con agua cristalina y una superficie muy grande, de varios cientos de metros cuadrados. Este es el más grande y solo hay uno. Hay 6 pequeñas fuentes termales en las habitaciones. Puedes elegir una para alojarte primero. Al oír esto, Anduoduo vitoreó y eligió una habitación. Aunque se llamaban habitaciones de huéspedes, todas eran espaciosas, auténticas suites. Sala de estar, dormitorio, balcón, aguas termales, era como una pequeña villa independiente. Aunque las aguas termales medían apenas 20 metros cuadrados, eran suficientes para que una persona se refrescara. Tras visitar la segunda residencia, ambos seguían entusiasmados. Todo era tan novedoso y las condiciones, increíblemente buenas. Llegó la hora de la noche. Vamos, esta noche no cocinamos. Probemos la comida del resort. Con curiosidad, siguieron el sendero nevado de la montaña, que serpenteaba hasta llegar a un complejo turístico público. Había bastante gente allí. Era fin de año, se acercaba el festival de primavera. Muchas personas habían acumulado largas vacaciones gracias a sus contribuciones, por lo que el lugar estaba lleno de gente. Aunque podían cocinar en la villa, resultaba un poco silenciosa con solo 3 personas. En la cordillera circular existen un total de 36 complejos turísticos y hoteles abiertos al público, cada uno con sus propias características. Montañas nevadas, bosques de bambú, mares de flores. Hay todo tipo de entornos. Solo pueden venir aquellos cuyo valor de contribución alcance un cierto nivel. Debido a su naturaleza gratificante, las tarifas son muy bajas. Por supuesto, como mi asistente, no estás sujeto a ningún límite en cuanto al valor de tu contribución. Dado que puedes traer familiares directos, el abuelo An también está incluido. Al oír esto, Anduoduo se llenó de alegría. Podría liberarse de las restricciones de contribución. Su hermano Sien siempre había sido excelente. Seguir al hermano Sien significaba cosas buenas. Tuvo muchísima suerte. Ser testigo y seguir a Chusien hasta el día de hoy. Disfrutar de una deliciosa cena en un lugar animado, dar un paseo de regreso y luego sumergirse en una fuente termal, era simplemente una vida como la de un inmortal. Era el día siguiente, Nochevieja. A las 9:30 de la mañana, Chusien trajo a Liu Qi. No tendría que explicar nada, Ancián se encargaría de ello. Por lo tanto, Liu Qi estuvo en estado de shock durante toda la mañana. Fue demasiado emocionante. Aquello trastocó por completo su visión del mundo. La cantidad de información era abrumadora. La organización del cúmulo estelar era increíblemente poderosa y controlaba un mundo entero. No, deberían ser 2. La Tierra también estaba bajo su control. Si se incluyera el sistema de Próxima Centauri, serían 3. Sin embargo, ni siquiera el sistema solar y el sistema de Próxima Centauri combinados podían compararse con el continente estelar. No había comparación posible.
un mundo espacial independiente del universo. Seguro, oculto, era un sistema autosuficiente, un refugio natural. Tras comprender algunas de las reglas de la organización del cúmulo estelar, Ancián preguntó con expectación: ¿puedo tener un terreno para cultivar? Chu Xian asintió. Por supuesto que puedes. Busquemos entonces un pueblo cercano a las afueras de la ciudad de Baiyun. Las principales zonas productoras de cereals ya habían sido reubicadas en otros lugares. Por lo tanto, los terrenos situados fuera de la ciudad de Baiyun, al igual que otros lugares en los núcleos urbanos principales, se asignarían a las familias del personal pertinente para la agricultura. Muchos empleados de los departamentos de control central de Star anhelaban tener un terreno propio para hacer lo que quisieran, así que era natural complacerlos. Bien, bien, de ahora en adelante me dedicaré solo a la agricultura. Ancián sonrió feliz. Vivir en una metrópolis como Shanghái hacía increíblemente difícil conseguir un terreno. Su registro domiciliario también había sido trasladado, y las tierras del pueblo eran de propiedad colectiva desde hacía mucho tiempo. Ahora, por fin podría hacer realidad su sueño de tener una pequeña granja. Era poco después de la medianoche. Estallido, auge, zas. El cielo entero se llenó una vez más de fuegos artificiales. Ante los grandiosos gestos de la organización del cúmulo estelar, los tres ya habían empezado a acostumbrarse. 337 Anuncio de renuncia. Capítulo 337 El anuncio de renuncia. El espectáculo de fuegos artificiales de este año duró 15 minutos. Cientos de millones de personas en todo el continente estelar lo disfrutaron juntas. Después de ver esto, perdí por completo las ganas de encender mis propios fuegos artificiales. Aquí igual, fue demasiado espectacular. Todos sentían lo mismo, comparados con la escena que tenían ante sí. Los fuegos artificiales comunes eran simplemente aburridos y de mal gusto. La organización Star Cluster tampoco parecía vender fuegos artificiales. Ni siquiera vendían petardos. Si quisieras verlos, tendrías que esperar al festival de primavera anual. Pensándolo bien, no está mal. De todos modos, no hay mucha necesidad de encender petardos en días normales. Casamiento, funerals, inauguraciones de negocios. Para algunas costumbres cotidianas, la organización del clúster estelar también tiene regulaciones detalladas, desaconsejando las celebraciones extravagantes y abogando por la simplicidad en todos los asuntos. ¿Por qué sigue existiendo una categoría para aperturas de negocios? Porque la economía privada no ha sido completamente abolida. Energía, comunicaciones, industria militar, incluso la producción de artículos de primera necesidad está gestionada por la organización del cúmulo estelar, pero siempre se permite la existencia de algunas economías individuales. Peluquería, aperitivos, pasteles, restaurantes. Si una ciudad no los tuviera, sería demasiado desolada, por lo que la ley de la organización del cúmulo estelar permite su existencia. También es una especie de complemento al contacto humano. Al día siguiente, mañana, Centro Comercial A1 Primer Distrito, Tangulu, Polo Humitas, té con leche. Durante el día festivo, la afluencia de público fue bastante escasa para una ciudad con una población de decenas de millones de habitantes. Sin embargo, todos sabían que esto era solo temporal. Con la afluencia de gente, a más tardar a finales de año, este lugar se convertiría en un centro bullicioso. Aunque se describió como escaso, el ambiente seguía siendo bastante animado con gente que iba y venía. Todo lo que tenían delante era sencillamente perfecto. En la Tierra, el día de Año Nuevo significaba hacer empanadillas. La organización Star Cluster entregó directamente un paquete de regalo. Muchas personas lloraron mientras cenaban anoche en Nochevieja. Si se pudieran hacer carnes sintéticas que supieran a cerdo o cordero. En aquel entonces no habían comido marisco en más de 20 años. ¡Bú! ¡Qué conmovedor! Fue increíblemente difícil. La belleza que tenían ante sí era indescriptible. Solo sabían una cosa: valorarlo doblemente. Tras haber vivido el cataclismo de la Tierra, comprendieron lo precioso que era. Ahora al comer, ni un solo grano de arroz, ni una gaata de sopa. Fue un desperdicio, al igual que para la generación anterior que vivió la hambruna, cuya actitud hacia la comida y la frugalidad estaba arraigada en sus huesos. Recordando la situación anterior al cataclismo, donde se desperdiciaba la mitad de los alimentos cada año. Eso fue simplemente criminal. Ni siquiera sabían lo que les convenía cuando los buenos tiempos eran tan efímeros. En una pastelería, el negocio va muy bien. Gracias, organización del cúmulo estelar. Una pareja de unos 40 y tantos años estaba ocupada en la tienda. Habían regentado una pastelería antes del cataclismo y ahora habían vuelto a su antiguo oficio.
Su solicitud fue aprobada de inmediato. Trabaja duro durante algunos años. Gana algunos puntos. Luego solicitan convertirse en granjeros y regresan a su pueblo para cultivar la tierra. Es prácticamente lo mismo, ninguna cantidad de puntos puede comprar una casa. Todos los locales comerciales de Star Cluster Organization están en alquiler, no en venta. Alquileres a bajo precio. No Hirdaval. Y aunque abras una tienda tremendamente popular y ganes el salario anual de otra persona cada día, no parece tener mucha utilidad, porque incluso si quieres irte de vacaciones a la playa, existen requisitos de contribución obligatorios. 1 año gestionando una tienda, 1 año de agricultura, 1 año trabajando. Los puntos de contribución que se obtienen son prácticamente los mismos, y los gastos del itinerario vacacional están totalmente cubiertos, además de que la comida y las bebidas también son baratas. Por lo tanto, es mejor volver a casa y dedicarse a la agricultura, es más relajado. Jefe, yo tomaré un pastel pequeño. Está bien, el festival de primavera ya pasó, todo volvió a la normalidad. La construcción de los núcleos urbanos periféricos estaba en pleno apogeo, con 1 millón de personas que se incorporaban cada día. 16 de febrero, Tierra, se realizó el anuncio oficial. ¿Qué? ¿El director Chu va a dimitir? ¿Por qué? Oí que estaba demasiado ocupado. La razón oficial dada era bastante precisa, pero se interpretó como que estaba demasiado cansado, sometido a demasiada presión diaria y por lo tanto, renunciaba. Por supuesto, también circularon teorías conspirativas sobre matar al burro después de que haya molido en el molino, pero debido a la censura global en Internet, nadie avivó las llamas. En menos de una semana, la repercusión de la noticia disminuyó, pero algunos aún expresaron su pesar por Chu Xian, un funcionario de 3 niveles, una posición gigante. Al menos 1 centenar de personas del mismo rango y cualificación lo tenían en la mira. Una vez que renunciara, sería casi imposible volver a ascender. ¡Ay, qué lástima! ¿Todavía sientes lástima por Chu Xian? Jaja, está alcanzando nuevas alturas. El orador soltó una risita amarga. Un director de 3 niveles es un cargo muy alto. Él ocupa el primer lugar dentro de la organización del cúmulo estelar, perteneciendo al nivel más alto. Aunque hay otros 18 en el mismo nivel, sigue siendo una figura de primer nivel. Su poder es mucho mayor que el de un director, y mucho menos un director. Si pudiera, incluso estaría dispuesto a cambiar su puesto de presidente de la Cámara por un puesto en el comité de toma de decisiones de la organización del clúster estelar. 338 Fortalecerse de nuevo. Capítulo 338 Fortalecimiento nuevamente. El tiempo vuela. Medio año pasó en un abrir y cerrar de ojos. Me pregunto en qué estará ocupado el hermano Xian. Solo lo veo una vez al mes. Frente a una villa junto al mar interior, Anduoduo caminaba por la playa, mientras las suaves olas del mar acariciaban constantemente la orilla. Como asistente su trabajo era tranquilo. Como Chu Xian pasaba largos periodos fuera, trasladó su lugar de trabajo aquí, disfrutando de los amanses, tomando el sol y ocasionalmente nadando en el mar. Cocinaba, leía libros y daba peisios. Su vida era bastante cómoda. Sabía que Chu Xian estaba ocupado con asuntos importantes. Él no dio más detalles, y ella no preguntó, simplemente hizo lo que le correspondía en silencio. Por ejemplo, el seguimiento del progreso de varias iniciativas, infraestructura, investigación científica, inmigración. Aunque estas eran gestionadas por las 3 sedes principales, el comité de decisión tenía supervisión. Como asistente principal de un miembro del comité de decisión, Anduoduo también tenía un trabajo a tiempo parcial, inspector superior en el departamento de inspección del comité de decisión. Nivel administrativo 5. Así es, consiguió otro ascenso. Como funcionaria de nivel 5 en la máxima autoridad, su estatus fuera de ella era equivalente al de una ministra en diversos departamentos. Al caminar por las calles de la ciudad de Baiyun, era recibida con un amplio respeto. Los jefes de oficina de las distintas sedes centrales también fueron muy amables con ella. Ella no sabía por qué, pero Anduoduo notó que a los demás miembros del comité de decisión no parecía gustarles trabajar en la ciudad de Baiyun. Todavía no había visto a ninguno. La razón solo podía atribuirse a la reciente llegada de Chu Xian. Como recién llegado, aún tenía que acatar las reglas. Hoy, la población total del continente estelar ha superado los 1.000 millones. Al abrir la página de Star News Network, Anduoduo vio inmediatamente este titular. ¡Qué rápido! 125 millones al mes y para entonces, efectivamente, rondaban esa cifra. Luego examinó otras secciones de la red de noticias: el sustento de la gente, la tecnología, la política, el entretenimiento. Era similar a antes de la catástrofe. Anduoduo hizo clic en la sección de entretenimiento.
Esta noche Golden Age, el primer drama costumbrista de Star, emitirá su episodio final y le seguirá el drama de ciencia ficción de Tree Body Problema. La nueva canción de estilo antiguo Breaking the Illusions ha superado los 15 millones de descargas. La gala del Festival de Medio Otoño de 2078 ha entrado oficialmente en la fase de preparación. El anime Quiba Six se estrena hoy. Todas eran noticias verídicas sin ningún tipo de chisme. Andodu había oído hablar de la era del entretenimiento hasta la muerte por medio de Anciang y la detestaba profundamente. El enfoque de Star consistió en abordar directamente la causa raíz mediante una regulación estricta. Decadencia moral, hedonismo, materialismo. Ninguno de estos temas podía promoverse en el cine ni en la televisión. Muchas obras de la era terrestre fueron desclasificadas y lanzadas por Star, pero algunas fueron prohibidas definitivamente y desechadas. ¿Celebridades? Las estrellas de Star eran solo propagandistas oficiales. No creas que las películas hechas de esta manera no eran buenas. Los guiones, la puesta en escena y las actuaciones fueron de primera categoría, no inferiores, e incluso mejores que antes de la catástrofe. Las series de gran audiencia promovían la unidad y la lucha. No se trataba de sufrimiento ni de didactismo. Tenía que ser entretenido para que la gente lo viera y tuviera sentido. ¿Quién se aburriría escuchándote divagar con un montón de grandes principios? Gracias a la apertura de Internet de Star, la vida de la gente se enriqueció enormemente. Anteriormente en la Tierra, la televisión se basaba principalmente en la información, casi sin programas de variedades, lo cual resultaba bastante aburrido. Ahora, todo estaba disponible: películas, televisión, anime, música. Era incomparablemente más rico que antes. Incluso la generación mayor, que había vivido la era de Internet antes de la catástrofe, lo encontraba bastante bueno. Nada de Weibo, nada de WeChat, nada de vídeos cortos. En realidad, era bastante bueno. Un lugar donde convenía distinguir entre el bien y el mal, era mejor cancelarlo. El Internet de Star era muy limpio, con solo unas pocas docenas de sitios web en total. Se eliminaron prácticamente todas las funciones que pudieran provocar discusiones entre las personas. No había comentarios con viñetas ni secciones de comentarios. Como mucho había botones de me gusta y no me gusta. Transmisiones en vivo, comercio electrónico, prohibido directamente por la ley, parecía mucho más limpio. Justo cuando la vida de todos se volvía cada vez más próspera. Básico diario. Por fin está lleno. Al ver la barra de progreso, Chusien sintió ganas de llorar. ¿Acaso sabían cómo había pasado los últimos 6 meses? Comiendo hasta vomitar. Comer durante el día, comer por la noche. La calidad del material requerida para la mejora de las normas superaba con creces la necesaria para la ampliación del espacio. Normalmente 6 meses de consumo desmedido, si fueran ilimitados, podrían aumentar el radio espacial 10 veces. Sin embargo, incluso después de casi 24 horas de consumo intensivo en los últimos 6 meses, apenas había acumulado la energía suficiente para una mejora, y eso incluía los resultados de los 2 meses anteriores de esfuerzo. En una palabra, una estafa. Mejora, dijo Chusien rápidamente. Sí, el sistema no se anduvo con rodeos. Chusien observó con el corazón apesadumbrado cómo la barra de energía se vaciaba desde el máximo hasta volver a cero. Volvemos al punto de partida. 339 Transición de hidrógeno de estrella azul. Capítulo 339 Transformación del hidrógeno de la estrella azul. 1 hora después. Mejora completada. Oh, hay una bonificación. Según los patrones observados en el pasado, la mejora incrementó el límite superior, y para alcanzar dicho límite, se requirió una mayor asimilación. Sin embargo, esta vez fue diferente. Después de la mejora, llegó directamente al límite superior. En este momento, el radio del espacio dimensional ya había alcanzado los 24.000 kilómetros, y solo se enteró al preguntar que se trataba de una bonificación de la mejora de la ranura de energía. Si hubiera sido una recompensa por registrarse, no habría existido tal bonificación. Además, también hubo algunas noticias no tan buenas. La mejora de las reglas que otorgaba la recompensa del sistema solo se podía obtener una vez. El tiempo anterior se consideró una muestra. Está bien, es solo cuestión de comer continuamente y el granero de todo el cielo estrellado es suficiente para la asimilación durante muchísimo tiempo. Por supuesto, a medida que aumentaba el radio, también mejoraba la autoridad, y el rango de descenso aumentaba del 1% al 10%. Zumbido. Con un pensamiento, un área con un radio de 2.400 kilómetros estaba completamente bajo su control. Asombroso, poderoso, vale la pena. Chusien se maravilló. El aumento de 120 kilómetros a 2.400 kilómetros era de 20 veces. Asimilar
Al instante siguiente un gran trozo del núcleo del Sol fue arrancado, pero desafortunadamente, la nueva zona de energía solo avanzó un poquito. Parecía que había que volver a llenarlo. Tendría que comerse el Sol entero. Mucha gente en el hemisferio norte continuó llevando a cabo el proyecto Cortina de Acero. Mirando al cielo, está un poco más oscuro otra vez. Suspiró. El Sol ya no tiene salvación. Innumerables personas suspiraron. Desde principios de año, la luminosidad del Sol había ido disminuyendo, y durante 1 o 2 días, no se sentía gran cosa. Pero después de más de medio año, la diferencia era significativa. El cielo ya no brillaba, sino que parecía crepúsculo. La única explicación era el envejecimiento del Sol, y ya nadie salía a las calles a protestar. Declaraciones como el destello de helio es un engaño, hicieron que perdieran terreno en el mercado. Tras un momento difícil, Chu Xian no siguió insistiendo. Un minuto después, llegó a Júpiter. A medida que el Sol perdía masa y su gravedad se debilitaba, las órbitas de los cuerpos celestes dentro del sistema estelar habían sufrido cambios tremendos. Uno a uno se dispersaron y huyeron. Al igual que Júpiter ante sus ojos, hacía tiempo que se había alejado mucho, pero gracias a los nodos espaciales, Chu Xian podía teletransportarse allí en cualquier momento. Zas. Yo, tragado. Zas. Europa, engullido. Pronto Júpiter se convirtió en un comandante desnudo y al final, no pudo escapar al destino de convertirse en alimento, desapareciendo en el cielo estrellado. 1 hora después, una luna brillante apareció sobre el continente estelar. Incluso durante el día, era claramente visible. Esto fue una manifestación de la mayor autoridad en materia de planificación. No solo podía modificar la Tierra y los océanos, sino también los cuerpos celestes. Se trataba de una versión en miniatura de la Luna, con un radio de tan solo 300 kilómetros. No es que no pudiera ser más grande, pero no era necesario, este tamaño era suficiente. El caramelo hueco descubierto anteriormente junto a la estrella azul ya había sido retirado por la nave estelar número 8 de la Alianza Libre. La verdad es que estuvo bastante bien. La aparición de la madre y la comprensión de la civilización parasitaria hicieron que Chu Xian desconfiara un tanto de los asuntos externos. Incluso para la minería. Posteriormente solo utilizó minerales generados por el propio continente estelar. Por lo tanto, esa gominola hueca podría considerarse como mucho una idea improvisada. Si pudiera crearla él mismo, incluso si el consumo fuera muy elevado, Chu Xian estaría dispuesto. Es mejor tener cuidado. La luna vista a plena luz del día. Todo el mundo en el continente estelar lo vio. Choque. Este reino secreto no solo tenía una fuente de luz, sino también satélites. El continente estelar tiene un nuevo cuerpo celeste, la luna, replicada proporcionalmente a partir de la luna anterior con una órbita circular. Un breve reportaje explicó la confusión general e hizo que mucha gente se maravillara ante la belleza de este lugar. Los recién llegados se agolpaban para unirse. Poco después de que Mercurio fuera ingerido. ¿Qué? Chu Xian recibió de repente la noticia de que la estrella azul había sufrido una transformación de hidrógeno. La sonda acababa de enviar imágenes. Auge, auge. Las imágenes transmitidas por la disposición escalonada de las sondas eran todas idénticas. Destello, impacto. Entonces las sondas fueron destruidas. Evaluación energética del impacto principal 9,75. Chu Xian también se sorprendió, incluso en el núcleo del Sol, donde la fusión nuclear ocurría constantemente, el impacto fue de tan solo 3,1. Cada punto adicional aumentó el nivel de energía 10 veces. Uno puede imaginar la inmensa magnitud de este impacto, incluso si activara su descenso a máxima potencia, no podría resistir su fuerza destructiva. Ya lo había intentado antes. La resistencia espacial del descenso podría soportar un impacto de nivel de energía de 3,9. Después de la mejora, 4,9 no era un gran problema, 5.0 también debería estar bien, pero 9,75 era definitivamente insoportable. Había una diferencia de más de 70.000 veces. Una estrella más grande que el Sol, con miles de millones de años de energía explosiva concentrada en un segundo, era verdaderamente aterradora. Esto ocurría incluso con una gran cantidad de energía siendo absorbida por el espacio desgarrado. De lo contrario, el nivel de energía del impacto tendría que aumentar en 2 puntos más. Claro, ese era el impacto en la zona central, y no daba miedo desde la distancia. Chu Xian no se aburriría tanto. Insistir en experimentar la transformación del hidrógeno dentro de una estrella, no era tonto. Esto no es científico. Al contemplar la escena de destrucción mundial, Chu Xian murmuró. Según el modelo de transformación del hidrógeno de Frida Alliance,
pasarían 3 años antes de que alcanzara esa estrella azul. ¿Qué está sucediendo? ¿Ha acelerado? No había ninguna noticia en la red de información de la nave estelar número 8 de la Alianza Libre. ¿Estaba bloqueada o qué? Manténganse al tanto de las noticias. Chusien dio órdenes a su subordinado, que estaba cultivando en el planeta humano dentro de la nave espacial estelar. Durante los últimos 6 meses, su subordinado se había integrado en la población humana de ese planeta y podía abandonar la zona inicialmente asignada para dedicarse a la agricultura en las afueras de la ciudad. Sí. 340 Contaminación espacial. Capítulo 340 Contaminación espacial. Observó la velocidad del impacto de la energía. ¡Qué rápido! Chusien exclamó. Lógicamente hablando, la velocidad máxima de un impacto de energía debería ser la velocidad de la luz, pero bajo el impulso activo de la energía oscura, desafió directamente las leyes de la física. Una bofetada a la izquierda, una bofetada a la derecha, del tipo que te tritura contra el suelo, creando chispas. Está bien, al fin y al cabo, las leyes de la física se derivan de la comprensión tecnológica superficial de la humanidad. ¿Qué son las leyes, después de todo? Igual que las leyes humanas. Para algunos son zonas prohibidas, para otros son miraos juguetes. Una analogía elocuente, un recordatorio amistoso, y nada más. 1 minuto después. Agujero de gusano. La figura de Chusien apareció repentinamente. Este lugar estaba bastante lejos de la estrella azul. Según la fórmula de difusión de área de superficie esférica, para cuando se propagara hasta aquí, el nivel de impacto de energía habría disminuido a 4.8. En ese momento, a pesar de estar potenciado por la energía oscura, aún tardaría unos minutos en llegar hasta aquí. Todavía podía ver la imagen de la estrella. Permaneció suspendida en el espacio en silencio, sin mostrar señales de destrucción. Sin embargo, su principal integrante ya había fallecido. Grieta. Chusien le tomó una foto antes de la muerte con una cámara con flash. Esto se llama un sentido del ritual. 1 minuto después. Auge. Un potente impacto energético se estrelló contra la barrera espacial que había descendido. Todo el espacio tembló, pero no ocurrió nada significativo. La fuerza de impacto se aproximó a 4,9 y la defensa alcanzó 5,0. Nada mal, el refuerzo fue muy efectivo. Si hubiera sido antes, habría tenido que abandonar este agujero de gusano, ya que Chusien no habría podido soportar este impacto. Ahora es pan comido. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. El violento impacto duró 12 minutos completos antes de cesar, y su intensidad comenzó a disminuir. 4.7, 4.6. Transcurrieron otros 10 minutos y pico antes de que descendiera a 1,0. Aún así, seguía siendo muy potente. Si la Tierra estuviera aquí, la temperatura de la superficie alcanzaría instantáneamente más de 100 grados Celsius. Normalmente 0,1 es un valor seguro. En cuanto a por qué duró tanto, ¿no se supone que la transformación del hidrógeno dura 1 segundo? ¿Para generar más dramatismo? No, aunque la transformación del hidrógeno dura 1 segundo, la energía liberada es demasiado potente y no se irradia hacia el exterior de forma regular, dispersándose en todas direcciones, chocando entre sí. Esto provoca que mucha energía no pueda transmitirse completamente al mundo exterior en un instante, al igual que ocurre con la fusión nuclear de hidrógeno del Sol. De hecho, los fotones procedentes de la fusión nuclear tardan muchísimo tiempo en escapar del Sol. Desde su creación hasta su huida, todo se mide en decenas de miles de años. No se dejen engañar por el hecho de que la luz del Sol tarda poco más de 8 minutos en llegar a la Tierra. Antes de eso, ha viajado por el interior durante muchísimo tiempo. Se pasa mucho tiempo entrelazado con protons. Por lo tanto, después de que la energía de la explosión de la estrella azul se libere instantáneamente, su región central existirá en un estado caótico, chocando entre sí. La primera en salir disparada es la energía periférica, que forma una fuerza impulsiva continua. Al mismo tiempo, debido a la distorsión espacial, una gran cantidad de energía fluyó hacia el subespacio, pero su interior no permite la existencia de energía de transformación de hidrógeno. Entra a toda prisa y luego se la presión. Este es también un proceso de liberación de energía, que provoca que toda la transformación de hidrógeno de la estrella dure un periodo de tiempo. La duración específica depende de la masa de la estrella. Según información obtenida de Frida Malaians, alguna estrella supergigante, las transformaciones del hidrógeno pueden incluso durar varios días. La energía del impacto es tan inmensa que si se colocara un pequeño agujero negro cerca, se haría añicos, algo completamente irracional. Tras resistir el impacto más fuerte, Chusien pensó que el agujero de gusano estaría bien, pero notó una anomalía. Se volvió inestable.
¿Qué está sucediendo? Pronto Chu Xian comprendió la razón del sistema. Fusión, fusión. No fue hasta que el número total de fusiones llegó a 12 que el agujero de gusano se estabilizó. Resultó ser el efecto de una maharia de energía oscura anómala. El espacio cósmico parecía estar contaminado, y el agujero de gusano no podía mantener su forma normal. Anteriormente solo se fusionaban 6 nodos espaciales, lo que también permitía el funcionamiento del agujero de gusano, pero su estabilidad se vería muy reducida. Ahora, con 12 nodos fusionados, podría estabilizarse por completo. No es de extrañar que la civilización del centro galáctico tuviera que huir tan rápidamente. Sin un agujero de gusano, no podían atravesarlo. Tras la contaminación espacial, también afectaría a la velocidad de curvatura, reduciéndola directamente a la velocidad de la luz, lo que haría imposible escapar de la transformación del hidrógeno. Así que tuvieron que correr, y tuvieron que correr rápido. En cuanto a por qué los nodos espaciales aún pueden usarse de forma independiente, es muy simple. Un agujero de gusano mantiene un túnel espacial como una bola de Hilo, mientras que los nodos espaciales solo necesitan mantener su propia existencia. Solo se activan cuando es necesario. Hay que reconocer que lo que produce el sistema es impresionante. Durante la semana siguiente Chu Xian no continuó devorando. En cambio abrió constantemente agujeros en la bola de Hilo, entre los dos agujeros de gusano, colocando saandas. El objetivo era establecer una red de vigilancia completa en un radio de 50 años luz del sistema solar. No había noticias de la nave espacial estelar de la Alianza por la Libertad, así que solo le quedaba investigar por su cuenta para averiguar cuál era el problema.